Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos en este día maravilloso que Dios nos regala, día martes. Espero que estés teniendo un buen inicio de la semana. Ayer fue simplemente glorioso el tiempo de estudio bíblico. Pudimos escudriñar lo que es escudriñar las Escrituras. Fue un tiempo especial en este ciclo que estamos estudiando, diseñados para oír a Dios. Fue para mí algo bien especial porque no solamente en el tiempo de estar con todos, sino cuando entramos a los break rooms, hubo un tiempo de un desprendimiento glorioso, de mucha acción profética. Realmente vivimos algo muy especial en el pequeño grupo que yo tuve y obviamente en el grupo grande hubo un montón de descubrir cómo escudriñar las Escrituras, cómo entrar en esas Escrituras, cómo hacer que la Escritura no solamente sea algo estático de leer la palabra y de aprenderla intelectualmente, sino que la palabra comience a operar en nuestras vidas y comience a fluir. Y esta mañana en esa línea estaba yo gozándome y estaba viendo un montón de revelación y era un tiempo tan especial de madrugada que al punto de que, bueno, me quedé dormido después y ahora suelto el mensaje un poco más tarde de lo habitual. Pero esta mañana Dios me mostraba varias cosas, pero entre ellas me llevó al libro de Malaquías. Es un libro que, como ustedes saben bien, el último libro del Antiguo Testamento en el orden que se estableció. Y en este libro vamos a encontrar un tiempo en que el profeta está pasando por circunstancias, un contexto histórico complejo para el pueblo de Dios. Y claro, hay una palabra dura, vas a escuchar en este libro, donde Malaquías va a señalar claramente acciones que las personas estaban haciendo y que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Malaquías, por ejemplo, habla que los sacerdotes en su negligencia estaban permitiendo que el pecado se instale en el propio templo de Dios. Se había desviado. La sociedad había perdido la línea que Dios les había establecido, la línea del pacto que Dios les había dado. Y ahí estaban los líderes religiosos de aquella época que permitían una desviación, fallarle al blanco, una desviación de cuál era el propósito de Dios en su acción de la ofrenda, por ejemplo. Y entonces en esa negligencia se marca el pecado. Y aquellos eran ellos que eran los responsables de que se cometan abusos en la celebración de los sacrificios. Pero también existía una acción de gente malvada, injusta, los impíos, los que repudiaban a sus esposas para unirse a una extranjera y obviamente aquellos que no daban sus diezmos. El juicio condenatorio de Malaquías se extiende a todos los que no tenían temor de Dios. Era una época muy dura. Muchos dirán, bueno, estamos viviendo algo similar. Sin duda, las sociedades lamentablemente entran en decadencia. Y hay una decadencia constante, hay una decadencia en que los valores van deteriorándose, las familias van dividiéndose, la familia como el centro fundamental que Dios diseña, padre y madre, hombre y mujer, una unidad, hijos, comienza a dividirse, ¿verdad? Y comienza a haber una segmentación, comienza a haber una guerra o comienza a haber conflictos, comienza a haber muchas cosas que van a ser producto de la acción del hombre y del enemigo. Y en esa época pues se vivía un estado de ánimo en que se hallaban muchos israelitas al cabo de varias décadas de la repatriación de los exiliados en Babilonia. Había muchas dificultades económicas. Los problemas en las relaciones con los pueblos de su entorno eran serios. Y el retraso en el cumplimiento de las promesas que ellos habían escuchado de boca de Ageo y de Zacarías no se estaban cumpliendo. Y esto era un contexto difícil. Y el profeta tenía que declarar las cosas que Dios le decía que declare.
Y eran cosas duras, eran cosas difíciles. Y obviamente se había sembrado la duda en el pueblo de Dios, que había escuchado tantas promesas y esas promesas no se cumplían. Pero vamos a ver que el propio Malaquías, después de mostrar las razones por las cuales este pueblo estaba viviendo en ese desierto, porque este pueblo estaba viviendo en estas circunstancias, estaba viviendo en esta falta de enlace con Dios, el propio Malaquías va a establecer una verdad de esperanza. El propio Malaquías va a establecer y va a afirmar con pasión que Dios ama a su pueblo. Y va a afirmar que no dejará de cumplir la promesa que Él hizo. Él cumplirá las promesas que Él hizo. El día de Jehová viene ardiente como un horno, dice la palabra en Malaquías. Pero a los que le temen el nombre del Señor, les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Capítulo 4, versículo 1 al 2. Más allá del contexto tremendamente duro que vivía ese pueblo, más allá de la iniquidad en la cual se había sumergido ese pueblo, Malaquías va a traer la confirmación nuevamente de esa promesa que tú y yo hoy la vivimos. Hoy la vivimos en una realidad práctica, porque este último libro del Antiguo Pacto va a marcar una antesala a lo que iba a venir muchos años después, con la venida del Salvador, con la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, con la venida del Libertador, pero no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, para ti y para mí. Y muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de las cosas que tuvieron que ocurrir en el pasado para que tú y yo hoy día podamos estar felices y gozosos, disfrutando de la realidad de las promesas que Dios dio a pueblos que estaban completamente perdidos, para que tú y yo, por el pago que hizo Jesucristo, podamos vivir bajo la promesa de una nueva alianza, de un nuevo pacto, que nos habilita todos los días, ya no a vivir en el lamento, ya no a vivir en esa degeneración, sino a vivir en los regalos, en los dones, de operar con un Dios que nunca fue malo, con un Dios que siempre fue bueno. Aunque el pueblo fue malo, Dios siempre fue bueno, porque su promesa era inquebrantable, aún en medio de la oscuridad más oscura que puedes imaginarte que tuvo esas sociedades. La luz de Jesús ya alumbraba, porque había ya el propósito y había la misión. Y esto hay que entenderlo cabalmente, familia. Tú y yo somos beneficiarios de todo esto. Cuando uno lee libros como este, el de Malaquías, vas a encontrar acciones muy claras, duras, que se van a soltar para ese momento. Y vamos a encontrar muchos elementos que están pasando el día de hoy. Pero hay una gran diferencia. La gran diferencia es que la cruz marca un nuevo inicio de la historia de la vida. Y lo más precioso es que nosotros tenemos un acceso a esa redención, a ese perdón, a ese restablecimiento, a ese sol que habla, dice, a ese sol de justicia que en sus alas trae la salvación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tú y yo tenemos acceso a través del perdón, a través de ese propósito de enmienda real que tiene que existir de parte nuestra cuando pecamos, cuando fallamos, cuando hemos caído en la decadencia, para restablecer aquella promesa que Dios ha dado para ti y para mí, para vivir en la gloria de Cristo, para vivir en su presencia, para vivir sumergidos no solamente en su presencia, sino en su poder. No solamente vamos a sentir el peso de su gloria, sino que el peso de su gloria va a accionar en nosotros una operación del poder de su gloria, que nos va a llevar a vivir en santidad, desde luego, pero que nos va a llevar a vivir con su autoridad,
con su gozo, ya que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Así que esta mañana, claro, uno puede ponerse triste o decaído, ver un libro como el de Malaquías con tantas cosas duras, durísimas, cosas que son muy fuertes. Léelo, el libro es bastante corto, pero vas a encontrar esa estampa perfecta, gloriosa de una promesa que no deja de brillar. Esa promesa donde esos hijos volverán a los padres volverán a los hijos. Esa promesa de un reencuentro verdadero. Qué forma maravillosa de ver el texto bíblico. Yo siempre digo, donde vayas en el texto bíblico encontrarás a Jesús. Porque todo apunta al Salvador. Todo apunta al Rey de Reyes. Y hoy día, familia, tú y yo, sí, vivimos en un contexto duro. Epidemia, maldad, libertinaje, negación de Dios, todo lo que tú quieras. Pero una cruz que es más grande que el pecado. Una cruz que es más poderosa que cualquier tipo de desviación que el mundo esté haciendo. Una cruz que marca con amor la transformación total de tu día. El día de hoy vayamos a esa cruz, pidamos perdón, llevemos nuestros pecados, llevemos nuestras cargas, llevemos nuestras iniquidades y restablezcámonos para operar con el poder y la autoridad que esa misma cruz nos da. Que la acción gloriosa de Jesús marque la diferencia de tu día. Arranquemos este día con visión nueva, con visión renovada y aprendamos de lo que tuvieron que vivir muchos en el pasado para que tú y yo podamos estar gozosos en este presente. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la palabra que constantemente nos revelas. Gracias porque nos gozamos en esa palabra y en esa riqueza de ese texto precioso tuyo, Señor, que apunta a Jesús. Y que no es un texto estéril, seco, histórico solamente, sino que es un texto viviente, que nos permite operar en función del propósito y del diseño exacto que tú habías tenido desde la misma fundación del mundo. Tú ya habías marcado, Dios Padre amado, este día. Y hoy día te lo entregamos completamente, Señor, para que cada segundo de este día que tú nos regalas sea lleno de tu revelación, sea lleno de tu acción en nuestras vidas, aún en las cosas más cotidianas y rutinarias que vivamos. Cúbrenos, protégenos, guíanos, danos sabiduría. Ayúdanos, Dios Padre amado, a estar cubiertos completamente por tus alas protectoras. Ayúdanos, Dios Padre amado, a caminar amando verdaderamente, aún a aquellos que no nos aman, amándolos, dándoles lo mejor. Te damos gracias por este precioso día. Ayúdanos, Señor, a caminar en luz y en esperanza. Te entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios bendiga este día precioso y vayamos seguros, certeros, gozosos de que esos sacrificios, de todas esas cosas que pasaron en la historia, hoy nos permiten, a ti y a mí, andar en libertad. Bendiciones, familia. Nos vemos pronto. Chao, chao.